al servicio de la radio comunitaria. En Almacén La Ceiba pensamos en ti. Te invitamos para que nos visites y disfrutes de los días de precios de locura que tenemos en toda la tienda. Solo para ti. Almacén La Ceiba, donde el precio, la comodidad y la calidad van de la mano. Almacén La Ceiba te da la hora exacta. 7 en punto. ¿Estamos listos? Un minuto. Dos, tres. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el odio. No pides sacrificios exploratorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amigos oyentes de nuestra emisora Ondas del Tonusco 104.4 en las FM. La institución educativa San Luis Gonzaga, entre sus programas impactantes de desarrollo y de comunidad, a partir del día de hoy, todos los viernes a las 7 de la mañana, con la conducción de quien les habla, Mauricio Baos, el psicólogo de la institución educativa, vamos a estar llegando a sus casas, llegando a sus hogares, llegando a sus oídos, llegando a ustedes, los oyentes, para en 30 minutos darles cada 8 días un bálsamo de información, de reeducación, de material que les pueda servir en la construcción de sus proyectos de vida personal, de sus proyectos de vida familiar, de usted como persona. Es así pues que a partir de ahora vamos a tener en sus casas lo que hoy llamamos tejiendo vida, que no es más que transversalizar una serie de proyectos que manejamos en la institución educativa, desde el programa de psicología, desde el proyecto de salud sexual y reproductiva, desde el proyecto de convivencia y todos los proyectos que allí están enmarcados para el desarrollo, la formación y para el progreso de nuestra institución de Santa Fe de Antioquia y de Colombia. Bienvenidos pues. Y es importante decirle a la audiencia que a través del WhatsApp 311-692-7331 vamos a poder estar en comunicación, dando respuesta a sus inquietudes que a través de la emisora, por el corto tiempo, a veces no podemos contestar. Es cuestión de que a través de este número de WhatsApp ustedes puedan consultar y con mucho gusto les estaremos ayudando y aclarando inquietudes. ¿De qué vamos a hablar hoy para abrir este gran programa? Vamos a hablar de un tema que es necesariamente preocupante y que además es un problema de salud pública nacional. Vamos a hablar del tema del VIH-Sida. Pero ¿por qué empezar con este programa? Porque este programa empieza con un tema tan difícil, con un tema que no gusta hablar. Es como si habláramos de la muerte, pues precisamente porque tenemos una problemática nacional, mundial. Hoy estos 30 minutos los destinaremos para hablar del VIH-Sida. Muy bien. Primero que todo tenemos que emprender y preguntarnos, ¿y qué es el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y qué es VIH? Virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y quién se puede infectar por esta enfermedad?
Pues muy sencillo, cualquier persona. Ahora sí, aclaremos en sí qué es eso. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos están hablando del SIDA hoy cuando en la antigüedad no hablaban de SIDA? ¿Y por qué nos hablan de este tipo de enfermedades hoy cuando antes no se hablaba de eso? Porque esto salió apenas hace 30 años. ¿De dónde salió esta gravísima enfermedad que no tiene cura? Esta gravísima enfermedad surgió, según los estudios, de la siguiente manera. Unos científicos de Francisco, California, Estados Unidos, tomaron la decisión de hacer unos estudios en el África y se desplazaron alrededor de unos cuantos años a hacer unas investigaciones. Esto hizo de que estas personas tuvieran un tipo de relaciones sexuales con las mujeres del África. Y con el tiempo, luego de regresar a Estados Unidos, entonces ellos empezaron a ir al hospital por unas enfermedades que les aquejaban. Diarreas, fiebres, donde no había una explicación clara y les daban un tratamiento y volvían a recaer continuamente en ese tipo de enfermedad. Entonces esto generó mucha inquietud y generó duda y empezaron a mirar qué es lo que está pasando con estas personas que son las mismas y vienen con esta tipología de enfermedad, con diarrea constante, con fiebre constante, con indisposición, y se les daba un tratamiento pero rápidamente volvían a recaer en su enfermedad. Entonces empezaron a hacer el análisis y la investigación del caso. Y para concluir, todo terminó en que existe una problemática en la salud sexual y reproductiva que se llama la zoofilia. Las zoofilias son las relaciones sexuales con los animales. Pues bien, en el África no es un secreto que las personas tienen relaciones sexuales con las chimpancés. Y esa relación sexual entre la chimpancé y el hombre generó una mutación que es lo que hoy estamos llamando VIH-Sida. Según los estudios, ese es el verdadero origen del VIH-Sida. Es decir, es una mutación entre la relación sexual del hombre y la chimpancé que mutó en el hombre y hoy genera en el hombre este gran dolor de cabeza que de 30 años acá han muerto 60 millones de personas en el planeta Tierra por esa enfermedad. Entonces, por eso este tema para mí es bien importante, para el análisis, para saber qué está pasando con la vida sexual de las personas en el contexto en el que estamos. ¿Cómo está ese control y cómo está ese manejo de vida sexual? Porque, créanme, es una bomba de tiempo que tenemos entre las manos. Ahora bien, ya tenemos parte de su historia y parte de su origen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Hace 30 años para acá venimos con unas problemáticas mentales, con unos tabú, con unos misticismos frente a esta enfermedad. Y eso es lo que hoy quiero aclarar y despejar, porque quien tiene la información perfectamente puede tener claridad contra qué se puede enfrentar o contra qué se está enfrentando. Este virus entonces genera en el ser humano una mutación, es decir, la persona puede tener lo que nosotros llamamos VIH. ¿Qué es VIH? Ya les dije que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana. Entonces, cuando usted tiene VIH, muta en su organismo 10 años sin que usted se dé cuenta que tiene el virus. Pero pasado 10 años viene lo que se llama ser un paciente sintomático. Sintomático es que presenta los síntomas, que los síntomas se presentan ya físicamente, es decir, que tiene diarreas, que tiene fiebres, que cambia todo su reloj biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta enfermedad es un problema de salud pública, porque estamos hablando de una enfermedad que la pueden tener muchas personas por sus malos hábitos y comportamientos sexuales y que pueden estar regándola, digámoslo así en esos términos, a otras personas con las que tiene relaciones sexuales.
y solo a los 10 años. Aclaración, 10 años para una persona que come bien, duerme bien, está tranquila, pero una persona parrandera, fumadora, que está en los psicoactivos, que trasnocha, su mutación o los aspectos sintomáticos se pueden dar en 5 años. Entonces miren que ya tenemos dos momentos. Tenemos cómo se inició el VIH-Sida o su origen inicialmente. Y ya tenemos claro que toda persona que tiene relaciones sexuales desorganizadamente es un factor de riesgo altísimo para poder estar infectado con el VIH. ¿Existen grupos de personas con alto riesgo? Sí, sí, claro que sí, existen personas con alto riesgo. ¿Y cuáles son esas personas que tienen alto riesgo? Pues las personas que son desorganizadas sexualmente, las promiscuas, ese es el término. ¿Y qué es una persona promiscua? Es una persona que tiene relaciones sexuales con fulano, con perano, con sultano. Por eso, las relaciones sexuales deben de estar cimentadas. Y esa es la propuesta sobre la seriedad, el respeto y sobre todo el amor. Es decir, en el enamoramiento. Porque ya cuando estamos hablando de tener relaciones sexuales, como dicen algunas personas, es una situación simplemente biológica, es decir, es una necesidad. Sí, es una necesidad cimentada en el amor. Entonces, el VIH-Sida ha generado en el ser humano cantidades de situaciones y paradigmas, llamémoslos así, y mitos que hoy tenemos que dejarlos claros. El primero, se transmite el VIH-Sida sí, solo sí, en un 98% a través de las relaciones sexuales. Es decir, a través del semen del hombre y el líquido vaginal de la mujer. Ahí es donde está el potencial mayor, el que es el transmisor mayor de la transmisión del VIH-Sida. Entonces, viene el otro mito, que las relaciones sexuales orales, que entonces otro tipo de relaciones sexuales, que la transfusión de sangre, en un 2% se contagia una persona bajo estos parámetros. Ahora bien, cuando una persona está infectada por el VIH-Sida, recuerden ustedes que son dos momentos. VIH es que tiene el virus y SIDA es que es sintomático. Pero la una no deja de ser la otra. Es decir, mientras usted no tiene los síntomas, usted tiene VIH. Pero cuando usted tiene los síntomas, usted tiene SIDA. ¿Y qué es el SIDA? El SIDA es un nombre que se le da a simple y llanamente que su organismo no tiene defensas. Me hago entender. Una persona le da gripa porque el clima cambió. Y entonces le dan una pastillita y esa persona no se alivia. Es decir, le queda muy dificultoso que su cuerpo mismo genere las defensas para que esa gripa sea combatida por su mismo organismo. Entonces hay que recurrir a las drogas. Y a veces ni con las drogas se puede curar con facilidad. Eso es el VIH. El VIH es que usted no tiene defensas para combatir las enfermedades. Entonces usted finalmente no se muere de SIDA, se muere de una enfermedad determinada por no tener las defensas que su cuerpo necesita para combatir esa enfermedad. Ejemplo, una persona con VIH-Sida le da gripa. Entonces la medicación no le hace su efecto, precisamente porque su cuerpo no genera defensas. Entonces esta persona al no generar defensas, se agrava su situación de la gripa y termina en una pulmonía. Y finalmente puede terminar en una muerte por un ataque de respiración cardiorrespiratoria, es decir, por problemas respiratorios, que normalmente esa es el final de muchas muertes. En ese orden de ideas, lo que le quiero decir a la audiencia de Ondas del Tonusco 104.4, el tema del VIH-Sida es un tema que tienen que tener de información en la mano. Primero, porque estamos en un mundo desorganizado.
en un mundo donde no medimos los límites, en un mundo donde los jóvenes hoy y muchas personas se emborrachan y se rumbean y pasan delicioso y a veces ni se recuerdan con quién durmieron, cómo pasaron la noche o qué fue lo que hicieron, porque pasa como dice Maluma en su disco, borraron cassette. Es gravísimo lo que está pasando, por eso es que esta enfermedad hoy ha tenido los despliegues que tienen tan grandes, y voy a detenerme un instante para hablar de lo que está pasando hoy en Antioquia y en Colombia. En Antioquia, según las estadísticas actuales, tenemos 13.000 portadores de VIH-Sida, es decir, en el departamento de Antioquia hay 13.000 personas que se están haciendo tratamiento para el VIH-Sida. Solo en la ciudad de Medellín tenemos 1.430 personas que se están haciendo tratamiento de VIH-Sida, pero esto tiene un problema que trasciende, y es porque por cada portador de VIH-Sida, presuntamente hay 10 portadores que no lo saben, según los estudios. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que está oficialmente identificada, posiblemente por su comportamiento sexual con sus relaciones que ha tenido promiscuas, ya sea en el mundo bisexual, homosexual o heterosexual, esa persona posiblemente ha infectado otras 10. En conclusión, si estamos hablando de que en Antioquia tenemos 13.000 portadores de VIH-Sida y lo multiplicamos por 10, que es el presunto número de los que no se han hecho el examen y que posiblemente tengan el virus, estamos hablando de 130.000 personas en el departamento de Antioquia, posiblemente con el VIH. Y la pregunta es, ¿y por qué el Estado y por qué los medios de comunicación no hablen de este tema? Buena pregunta. ¿Y dónde está la respuesta? Pues estas estadísticas salen de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Esta información sale de documentos oficiales. Esto es público. Y lo público es público. Lo que pasa es que hablar de este tema a muchas personas no les gusta hablar y a veces no saben cómo abordarlas. Y esto hay que abordarlo como se tiene que abordar. Entonces, si tenemos 130.000 personas, es como tener el estadio de Medellín 2 veces lleno. Es decir, tenemos un problema muy grave. Tenemos un problema que tenemos que revisar, en el cual tenemos que intervenir y el cual tenemos que identificar. Dejando también claro que hay unas poblaciones que de acuerdo a su población proporcional tienen un alto índice de portadores VIH-Sida, como es Caucasia y los municipios de fiesteros, es decir, Santa Fe de Antioquia no está lejos de la situación problemática en la que estamos. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para hacer un corte frente a esta situación, si usted quiere darle a su vida un cambio de 180 grados, es hacerse una prueba, que esa prueba es muy sencilla, esa prueba es muy fácil, esa prueba vale alrededor de 40.000 pesos, por la EPS usted se la puede hacer y no es costosa, se llama la prueba de ELISA. Es una prueba que usted va a un laboratorio, se la hacen y le dicen si es afirmativa o negativa. Le hacen una segunda prueba para revisar y evaluar qué tal es la confidencialidad y la exactitud de esa prueba. Repito, la parte de confidencialidad, esto es exclusivamente para ustedes, eso no es público porque es que es su vida personal. Y esa segunda prueba sale negativa, usted no tiene VIH-Sida, lo que quiere decir que usted entonces a partir de ahí hará un protocolo con su proyecto de vida sexual, de ser responsable, seria, con quien va a tener sus relaciones sexuales, y que desde este programa, desde el programa de salud sexual y reproductiva de la institución educativa, se les da a ustedes una orientación que es cimente su relación sexual en el amor, en el afecto, en el respeto. Luego de tener esa prueba que le salga positiva por alguna razón, se hace una segunda prueba y según el protocolo se hace una tercera prueba en otro laboratorio, es decir, se hace la misma prueba en diferentes laboratorios para que sea confirmado su diagnóstico si tiene VIH-Sida. Cuando usted le hagan esas pruebas y se va en el camino de ser positiva, finalmente viene una prueba que es muy importante
que es la que va a definir lo que se llama la carga viral, es decir, cómo están sus defensas y a partir de cuándo usted ya va a necesitar tratamiento, dejando claro que el tratamiento para una persona con VIH-Sida es extremadamente costoso. Podemos hablar de unos 5 millones mensuales, lo que vale la medicación para que esta persona esté estable y pueda tener sus defensas como las debe de tener. Porque es importante aclarar, además, que una persona que no se haga el tratamiento o que no se lo haga como debe de ser, se descompensa. Y al descompensarse, entonces requiere de tratamiento médico, de hospitalización. Y esto genera costos y esto genera una situación de extrema gravedad para la persona. La prueba que revisa la carga viral, que es la que evalúa, la que dice cómo están sus defensas, cuando ya usted está con el virus del VIH-Sida, se llama Western Blot, que es precisamente el que mide la carga viral. Ahora bien, no tengan temores, no tengan miedo, háganse la prueba. Por ahí me dijeron, ¿y cuál es la cura para el SIDA? El SIDA sí tiene cura. ¿Cómo es la cura para el SIDA? Vea, hombre, consígase una novia, enamórese de ella, pero antes de enamorarse le dice, bueno, mi reina, usted y yo nos vamos a ennoviar, creo que con usted tengo una propuesta de proyecto de vida, quiero traer unos hijos al mundo, venga, vamos a un laboratorio, hagámonos la prueba de VIH-Sida y si sale perfecta, vamos a vivir este romance en amor y en mucha vida maravillosa. Esa es el cura para el SIDA, el resto no hay más. Porque desafortunadamente hace 30 años vienen buscando la cura para el SIDA y se habla de muchos avances, se habla de muchas cosas y no hay tratamiento. Sí hay tratamiento, pero no hay cura para el VIH-Sida. Ahora bien, les voy a contar cómo se cometen errores con respecto a contagiarse con el VIH-Sida sin medir las consecuencias, porque tenemos escasos 8 minutos y no podemos dejar pasar algunas historias que han pasado por mi consultorio con estos pacientes, dejando claro que mi experiencia en la ciudad de Medellín con 150 pacientes de VIH-Sida me dieron y me permitieron conocer bastante sobre este tema e investigar para poder hablarles a ustedes hoy con propiedad, con autoridad y con conocimiento. Y les voy a hablar de un municipio de Antioquia, X, muy lejano de la ciudad de Medellín, de un joven que se viene a la ciudad de Medellín con su esposa a buscar nuevos horizontes, porque en ese municipio no había posibilidades de empleo. Y se va para Medellín y su empleo es estar en uno de los bares de Medellín, porque no había otra forma de conseguir trabajo en el poblado. Un muchacho bien presentado, un muchacho bien ubicado y bien sano. Pues bien, este muchacho le iba muy bien como mesero, perfectamente ganaba su plata, consiguió su casa y empezó a traer unos hijos. Nació el primer hijo, muy bien, todo normal hasta ahí, primer año. Segundo año nace su segundo hijo y entonces este hijo empieza con una cantidad de achaques, de enfermedades, con una cantidad de situaciones que el niño no se recuperaba. E hicieron los protocolos del caso en ese momento histórico, porque esto no es de hoy, esto estoy hablando de unos 20 años atrás, y identifican al niño con el síndrome del VIH-Sida. Inmediatamente se disparan las alarmas y el segundo niño, el que ya había nacido, también tenía el VIH-Sida, y lógicamente la esposa y lógicamente el joven. Hoy ya no están ellos, porque en ese entonces se presentaron muchas dificultades frente a la situación de la enfermedad y ya murieron. Y esto no lo digo yo en este ejercicio que pasó en Antioquia. Este ejercicio también hay que mirarlo en Séptimo Día, el programa de televisión que ha traído este tema en varios momentos y ha contado historias con respecto al tema del VIH-Sida. Pues, ¿qué pasó? Este chico llegó a un centro de trabajo donde consiguió muchos amigos, donde consiguió muchas amigas y en medio del licor, en medio de la amistad,
tuvo comportamientos con otras personas sexuales y eso terminó con su proyecto de vida familiar y su proyecto de vida sexual. Ese es un solo ejemplo. Y tenemos cantidades de cuentos, de ejemplos, no soñadores ni ficticios, reales, de personas que han padecido y que han muerto por el VIH-Sida. Por eso les decía al inicio que prácticamente han muerto en el planeta Tierra desde hace 30 años por la enfermedad del VIH-Sida alrededor de 68 millones de personas, es decir, 2 veces Colombia. Es que esto es de un tema de sumo cuidado, este es un tema de revisión a nivel personal, este es un tema de ponerle mucho cuidado, mucha información, documentación, qué es lo que está pasando con mi proyecto de vida, qué es lo que está pasando con mi vida íntima y sexual. Pero no se preocupen que hay muy buenas noticias. Una persona portadora del VIH-Sida perfectamente puede vivir todos los años del mundo si se hace el tratamiento, solamente que queda sometida para toda su vida a través de una medicación, hasta en tanto salga la cura. La cura no la hay. La cura para el VIH no se ha podido concretizar. Han habido avances, hay experimentos, hay grandes aspectos frente a este tema, pero todavía no tenemos la cura. Por eso esto es un problema de salud pública. Y estamos hablando de una enfermedad grave, porque a través de las relaciones sexuales hay cantidades de enfermedades que hoy no es el escenario para hablar de ese tema y para profundizar. Pero sí voy a terminar dándoles unas estadísticas desde el año 1985 al 2004. Miren cómo han cambiado las cosas, y hablo de Antioquia. Porcentaje de hombres infectados, 84. Porcentaje de mujeres infectadas, 13. Total personas que murieron en ese rango, 2. Si ustedes observan lo que tenemos del año 1985 al 2004 a las estadísticas que tenemos hoy, padres de familia, jóvenes, personas mayores, debemos de estar preocupados. Porque miren ustedes que pasamos de más o menos alrededor 50 casos para hoy tener 13.000 en tratamiento. Esto es una cosa de locos. Esto es una cosa que hay que interiorizarla. Por eso, mis queridos amigos, oyentes, solamente hay unos instrumentos que permiten no contagiarse del VIH-Sida. Y uno de ellos es tener información. Esa es la primera. Esto es lo que les estoy diciendo. Con esta información usted va a empezar a revisar su proyecto de vida sexual y va a ser más cuidadoso y va a ser más cuidadosa y va a saber con quién se va a rejuntar o se va a runchar, porque sabe que detrás de cada persona puede haber un gran problema de fondo. Por ejemplo, si Julano de tal se acuesta con Julana de tal, cuando se acostaron esos dos, usted se acostó con la historia de la Julana de tal y la Julana de tal se acostó con la historia de Julano de tal. Si esta señora con la que usted se acostó, entonces usted se acostó con los 13 que ella se haya acostado, porque ella estuvo entonces con relaciones sexuales promiscuas con una cantidad de personas que precisamente hacen que al contactarse con usted es como si usted se hubiera acostado con todas y cada una de ellas, porque así es esto. Así son el mundo de la promiscuidad. Por eso, al respeto, a la seriedad, al amor con tranquilidad. Hermanos, amigos, esto es lo que les trae la Institución Educativa San Luis Gonzaga. Educación, información, tejiendo vida. Nos vemos, nos escuchamos en otra oportunidad.